Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso y si no pues vamos a intentar alegrarlo un poquito con este vídeo que os traigo hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que sí que a muchos de vosotros os interesa, un tema que ha generado muchísima conversación, muchísimas teorías y muchísimos debates. Hoy, mis queridos amigos, vamos a diseccionar, vamos a analizar a fondo la gran pregunta que ronda en la cabeza de todos, de Met y Can. Decisión final, ¿juntos o separados? Sé que muchos de vosotros lleváis siguiendo su historia, su carrera, su vida personal durante mucho tiempo. Y es normal que sintáis curiosidad, es normal que queráis saber qué va a pasar, cuál es el siguiente capítulo de esta historia que para muchos es más que una simple historia de famosos. Es una narrativa tejida con hilos de pasión, química innegable y el brillo cegador de la fama, creando un tapiz que captura la imaginación de millones. Así que preparaos porque hoy nos vamos a adentrar en el mundo de Met y Can. Vamos a repasar su trayectoria, vamos a analizar sus declaraciones, vamos a considerar los rumores y las especulaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Y al final intentaremos llegar a una conclusión, aunque ya os adelanto que, como en la vida real, no siempre hay respuestas fáciles. El amor, como una brújula averiada, a menudo nos lleva por senderos inesperados, sembrados de incertidumbre y giros imprevistos. Pero antes de empezar, quiero pediros un favor rápido. Si sois nuevos por aquí, o si lleváis tiempo viendo mis vídeos pero aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto. No os cuesta nada, es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ningún vídeo y sobre todo, preparaos para un rato de charla amena y análisis en profundidad. Vamos a desgranar esta historia, como si fuéramos arqueólogos excavando en busca de la verdad, intentando discernir entre la realidad y la fantasía, entre el deseo y la desilusión. Bueno, dicho esto, vamos al grano. The Met of Demir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos talentos indiscutibles, dos personalidades que han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla es innegable y eso, inevitablemente, ha alimentado la llama de la especulación sobre su relación personal. Son como dos estrellas fugaces que se cruzaron en el firmamento, dejando una estela de luz y esperanza, una promesa de amor eterno que para muchos aún no se ha extinguido. Recordemos sus inicios. Ambos alcanzaron la fama gracias a la exitosa serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La historia de amor entre Candivit y Sanemein traspasó la pantalla, y la gente empezó a preguntarse si lo que veíamos era simple actuación o si había algo más, algo real, algo que iba más allá del guión. Era como si la magia de sus personajes se hubiera filtrado en sus vidas reales, borrando la línea entre la ficción y la realidad. La audiencia se convirtió en detective buscando pistas en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra pronunciada. La verdad es que la conexión entre Met y Can era palpable. Su complicidad en las entrevistas, las miradas que se cruzaban, la forma en que se reían juntos, todo apuntaba a que había una química especial entre ellos. Y eso, por supuesto, hizo que las redes sociales se inundaran de comentarios, de peticiones, de deseos de que su amor traspasara la pantalla. Se convirtieron en un fenómeno global, en un símbolo de amor y esperanza en un mundo a menudo cínico y desilusionado. Los fans crearon comunidades online dedicadas a analizar cada detalle de su relación, construyendo castillos en el aire con la esperanza de ver su sueño hecho realidad. Durante la emisión de la serie, ambos fueron muy discretos sobre su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron una relación amorosa, lo que, por supuesto, alimentó aún más los rumores. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de rodaje, lo que hizo que muchos pensaran que efectivamente estaban juntos. Esa ambigüedad, esa danza entre la verdad y el misterio, solo sirvió para intensificar la obsesión de los fans, quienes se aferraban a cada migaja de información como si fuera un tesoro. Se tejieron teorías conspirativas, se analizaron fotos hasta la saciedad y se crearon montajes de vídeo que celebraban su presunto amor. Sin embargo, tras el final de Erkenci-Kuş, las cosas cambiaron. Can Yaman se trasladó a Italia para seguir su carrera, y The Met of Demir continuó trabajando en Turquía. La distancia, como suele pasar en muchas relaciones, pudo haber sido un factor determinante. El amor, como una planta delicada, necesita ser regado y cuidado constantemente para florecer.
La distancia, como un invierno implacable, puede marchitar incluso las flores más hermosas. La geografía se convirtió en un obstáculo insalvable, separando a dos personas que, para muchos, estaban destinadas a estar juntas. Las declaraciones de ambos a lo largo del tiempo han sido contradictorias y ambiguas. En algunas entrevistas parecían dejar la puerta abierta a una posible reconciliación, mientras que en otras se mostraban más evasivos, incluso negando cualquier tipo de relación sentimental. Sus palabras se convirtieron en un juego de espejos, reflejando diferentes verdades dependiendo del ángulo desde el que se miraran. La prensa del corazón se deleitó con esta ambigüedad, alimentando la incertidumbre y manteniendo viva la llama de la especulación. Can Yaman, por su parte, ha estado envuelto en varios romances que han ocupado titulares en la prensa rosa. Demet Özdemir también ha tenido sus propias relaciones, y actualmente está casada con el cantante Oğuzhan Koç. La vida real, con sus complejidades y contradicciones, se impuso al cuento de hadas que muchos fans habían construido en sus mentes. Sus nuevas relaciones se convirtieron en un balde de agua fría para aquellos que aún soñaban con un reencuentro, un recordatorio de que la vida sigue adelante, incluso cuando el corazón se niega a aceptar la realidad. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, Demet y Can, ¿juntos o separados? La respuesta, como os dije al principio, no es sencilla. En la actualidad parece evidente que ambos han seguido caminos separados, que han construido sus propias vidas, que han encontrado la felicidad en otros lugares. Demet está casada y Can está enfocado en su carrera en Italia. Han pasado página, cerrando un capítulo que, aunque significativo, ya forma parte del pasado. Sus vidas han tomado rumbos diferentes, alejándose cada vez más del camino que una vez compartieron. Sin embargo, la llama de la esperanza, para algunos, sigue viva. Muchos fans sueñan con una posible reconciliación en el futuro, con un reencuentro que reviva la magia de Erkénticos. Y es que, como dice el dicho, nunca digas nunca. El corazón humano es un terreno fértil para la esperanza, un lugar donde los sueños imposibles pueden florecer, incluso en el desierto más árido. La idea de un reencuentro se convierte en un faro en la oscuridad, una promesa de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero seamos realistas. Las circunstancias actuales hacen que una reconciliación sea poco probable. Demet está casada, Can está viviendo en otro país y ambos tienen sus propias carreras y proyectos en marcha. Es posible que en el fondo guarden un buen recuerdo de su tiempo juntos, pero eso no significa que vayan a volver a estar juntos. La vida a menudo nos presenta oportunidades que debemos aprovechar, y a veces, eso significa dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Sus vidas han evolucionado, sus prioridades han cambiado y lo que una vez fue posible, ahora puede ser simplemente un recuerdo. Quizás lo más sensato sea aceptar la realidad y dejar de idealizar una relación que en el fondo, nunca llegó a ser lo que muchos fans esperaban. Demet y Can son dos personas talentosas que han compartido un momento especial en sus vidas, pero eso no significa que estén destinados a estar juntos para siempre. Es importante recordar que las relaciones, incluso las más intensas, tienen un principio y un final. A veces el amor se transforma, evoluciona y encuentra su lugar en el álbum de recuerdos. Lo importante es que ambos sean felices, que sigan creciendo profesionalmente y que encuentren la felicidad en sus propias vidas, ya sea juntos o separados. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyarles en sus decisiones y respetar su privacidad. El amor, en todas sus formas, merece ser celebrado y respetado. Y la felicidad de nuestros ídolos debe ser nuestra prioridad, incluso si eso significa aceptar que su camino no coincide con el que habíamos imaginado para ellos. Al final, la decisión final sobre su relación es solo suya. Nosotros podemos especular, podemos teorizar, podemos soñar, pero al final, la última palabra la tienen ellos. Y debemos respetar esa decisión, sea cual sea. La vida es un viaje personal e intransferible, y cada uno tiene derecho a elegir su propio destino, sin ser juzgado ni condicionado por las expectativas de los demás. En resumen, hemos repasado la historia de Demet y Can, desde sus inicios en Erkénticos hasta la actualidad. Hemos analizado sus declaraciones, hemos considerado los rumores y las especulaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la llama de la esperanza sigue viva para algunos, lo más probable es que ambos hayan seguido caminos separados y que hayan encontrado la felicidad en otros lugares. La vida es un libro abierto, lleno de capítulos inesperados y personajes inolvidables.
Y aunque la historia de Demet y Can no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, eso no significa que no haya sido una historia hermosa y significativa. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender un poco mejor la compleja relación entre Demet y Can. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O pensáis que lo mejor es que sigan sus propios caminos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatirlas con vosotros. Cada perspectiva es valiosa y contribuye a enriquecer el debate. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, compartid este vídeo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y recordad, seguidme también en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con vosotros. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Y ahora sí, me despido. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, la vida es un regalo, así que disfrutad cada momento, abrazad vuestros sueños y nunca dejéis de creer en el poder del amor.